Sociedad Científica de la Universidad Nacional de Trujillo por la organización de este curso de laboratorio y por la invitación. Yo actualmente estoy haciendo mi internado médico y tengo ya algunos años dictando algunas ponencias. Me gusta mucho compartir lo que sé y sobre todo cada vez que dicto una ponencia, cada vez que estoy en el hospital, es curioso cómo uno nunca deja de aprender. Y puede sonar cliché, pero realmente cuando uno ve pacientes, cuando uno ve medicamentos, cuando uno ve operaciones, cuando uno ve algún tejido, algún órgano, siempre debería buscar saber más. Y bueno, el día de hoy, voy a poner mi presentación. Ya, aquí está. ¿Se ve en pantalla grande? No lo puse. Ahora creo que ya se ve en grande, ¿verdad? Ya, genial. Algo que me gusta mucho a mí cuando estudio, y es la misma forma en la cual yo dicto una ponencia, es ubicarme. Cuando ustedes estudian un tema, y suelo hacer mucho esto en mis ponencias, no solo explicar el tema, sino también darles consejos en la experiencia que tengo, es que se ubiquen. ¿De qué están hablando? En este caso, el tema por el cual me contactaron es morfología de la serie roja. Esto es parte del tejido sanguíneo, ¿cierto? Vamos a hablar de los eritrocitos, pero los eritrocitos, los glóbulos rojos, ¿dónde están? Nos ubicamos entonces en el tejido sanguíneo. Pero el tejido sanguíneo, ¿qué es? Cuando ustedes piensen ya saber algo, pregúntense, ¿cómo lo definiría? Recuerdo hace 2 días, fue en mi internado, el médico asistente me preguntó, Brigitte, defínenos el ciclo menstrual. Y no sé ustedes en qué ciclo estarán, pero uno que repasa endocrino y repasa fisiología del ciclo menstrual siempre está pendiente de las preguntas tipo qué hormona actúa en el endometrio, qué hormona actúa en los folículos ováricos, etcétera, etcétera. Pero cuando le preguntan la definición de algo tan básico, a veces las palabras no salen. Entonces, vamos a comenzar diciendo qué es el tejido sanguíneo, donde se ubican estos glóbulos rojos. El tejido sanguíneo es un tipo de tejido conectivo. Primero, ¿qué es un tejido? Un tejido es un conjunto, ¿cierto? Pero el tejido conectivo es un tipo especial de tejido. Es un tejido que estamos viendo aquí en la parte inferior. Este es un corte real de cómo se ve el tejido conectivo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Lo que se ve de moradito, es decir, de color basófilo, es decir, morado oscuro, es el núcleo de una célula. Entonces, vemos acá varias células, ¿cierto? Por ejemplo, acá en esta flechita, creo que sí se ve mi mouse, sí se ve. En esta flechita estamos viendo una célula, la reconocemos basófilo y el citoplasma es menos basófilo. Recuerden ustedes, cuando estudian histología, que basófilo y eosinofilo son los colores que adquiere un tejido cuando se le colorea con tinción hematoxilina y eosina. Hematoxilina nos da la tinción basófila y eosina nos da la tinción acidófila. Entonces, fuera de estas células, nosotros vemos que hay espacio. O sea, este tipo de tejido no es un tejido en el cual las células están unidas o adheridas entre sí firmemente. ¿Alguien sabe cómo se llama el otro tejido en el que las células sí están unidas entre sí? Es este tejido de acá, de las partículas de color naranja. ¿Alguien sabe cómo se llama? Los leo al chat. Les doy, ahora vamos a jugar ahorcado. Les doy una pista. Comienza con tejido E. Pueden escribir al chat, pueden prender su micro.
el tejido excelente. Ya, entonces ahí vemos un tipo de tejido, un conjunto de células, el tejido epitelial. Segundo, tejido conectivo, que es el que están viendo. ¿Cuál es la característica del tejido conectivo? Que no son células adheridas entre sí como el epitelial, sino que hay un espacio extracelular, a lo que llamamos matriz extracelular. ¿Qué encontramos en esta matriz extracelular? Encontramos líquido. Todo lo que se ve más blanquito es líquido. Encontramos también fibras. Estos hilos que ven acá, como si fuese hilo de pescar, son fibras. Pueden haber fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares. Eso ya cuando lleven su clase de tejido conectivo lo profesan. Y también en este tejido conectivo, miren, encuentran como unas células que se han organizado entre sí para formar una tubería. Entonces, esto que están viendo acá es una tubería muy delgadita, muy pequeñita, que la vamos a llamar capilar. Y dentro del capilar es que se organiza un tipo de tejido conectivo que es el tejido sanguíneo. Entonces, ¿qué es el tejido sanguíneo? Es un tipo de tejido conectivo especializado, donde, al igual que vemos acá afuera, van a haber células dispersas, porque es tejido conectivo, células dispersas, y va a haber agüita afuera, o sea, una matriz celular. Pero aquí no solo hay agüita, no hay solo agua extracelular, sino que también hay solutos. Hay sodio. Lo que llama ese líquido extracelular del tejido sanguíneo se llama plasma. ¿Cuál es el volumen total de sangre que transcurre a lo largo de nuestros vasitos sanguíneos? Porque estos son vasos sanguíneos, de 5 a 6 litros aproximadamente. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo un dibujito donde tenemos a un vasito sanguíneo con su endotelio, que es el tejido epitelial que reviste ese vaso sanguíneo. Es como una tubería, ¿cierto? La tubería tiene, si uno estuviese dentro, vería arriba como si fuese el techo de una pared, ¿no? El techo, como las paredes y el piso, algo así. Entonces, ese techo, ese piso, esas paredes están tapizadas por un tejido epitelial, que vemos que es un epitelio simple, porque son células planas y solo es una capa. Este endotelio va a recubrir y va a resguardar al tejido sanguíneo que va a estar dentro. ¿Y de qué consta el tejido sanguíneo? Repetimos, de eritrocitos, que son células dispersas, de glóbulos blancos, que también van a estar dispersos, y de las plaquetas, que en realidad son parte de una gran célula que se llama megacariocito. El día de hoy nos vamos a enfocar en uno de los elementos formes de este tipo de tejido conectivo especializado, el tejido sanguíneo, que son los eritrocitos. Y esta es la llamada serie roja. ¿Por qué? Porque su color es rojo. ¿Y por qué es rojo? Por la hemoglobina. A diferencia de los glóbulos blancos, que como son blancos, eso lo verían en una clase denominada morfología de la serie blanca. ¿Ok? Entonces esa fue la introducción a esta pequeña clase. Acá están viendo una tubería de color verde que refleja al tejido linfático, que también está transcurriendo a través de tuberías, también revestidas por un epitelio simple plano. Eso que está acá a la izquierda son las funciones del tejido sanguíneo, que básicamente, si el tejido sanguíneo está compuesto por glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas y los solutos que hay en el plasma o las sustancias que hay en el plasma, entonces las funciones del tejido sanguíneo van a ser las funciones de los eritrocitos, más las funciones de los glóbulos rojos, más las funciones de las plaquetas, más las funciones de los solutos. ¿Cuáles son las funciones de los glóbulos rojos? Transportar oxígeno desde el tejido respiratorio, luego de la hematosis, hacia todas las células de nuestro cuerpo. Y también transportar CO2 desde las células de nuestro cuerpo hacia los pulmones. Eso de distribución de hormonas, otras sustancias, nutrientes, desechos, eso se da a través del plasma. Participar en la coagulación de la sangre, eso es función de los glóbulos blancos. Por otra parte, tenemos aquí transporte de agentes humorales, o sea, anticuerpos, transporte de células del sistema inmune, o sea, glóbulos blancos, que protegen de sustancias agresivas para nuestro cuerpo.
Entonces, ya hemos hecho esa introducción al tejido sanguíneo, que es un tejido conectivo especializado que se compone de elementos formes, que quiere decir eritrocitos, plaquetas, más glóbulos blancos y una matriz extracelular que se llama plasma. Como ven acá, el 8% de nuestro organismo es sangre. Y acá vemos cómo se distribuye la sangre. El 45% son estos elementos formes que les he mencionado. Luego hay una capita que es menos del 1%, una capita llamada leucoplaquetaria, que está compuesta por plaquetas y leucocitos, por eso se llama leucoplaquetaria. Y todo lo resto es plasma. Presten mucha atención acá. Lo que yo les estoy hablando es que esto es la concentración. Es como si ustedes tuviesen, a ver, cuando a veces van a fiestas y hacen combinaciones de bebidas, ustedes tienen en una botella un poquito, unos mililitros de gaseosa y unos mililitros, no sé, de otro tipo de gaseosa. Entonces, ¿qué concentración quieren ustedes? Si ustedes quieren más gaseosa, pues echan más gaseosa, entonces voy a sentir o voy a probar más la gaseosa que el otro componente. Igual acá. Si en un frasquito, si en un tubito de muestra sanguínea tenemos todos los elementos formes de nuestra sangre, todos los glóbulos rojos, estos serían el 45% aproximadamente de toda la sangre. Uy, perdón. Vamos a conectarlo. En cambio, el plasma sería el 55%. Y la capa leucoplaquetaria sería pues menos del 1%. ¿Por qué esto es importante? Porque en las mujeres lo normal de concentración de glóbulos rojos que debe de haber es del 35 a 40% aproximadamente. En cambio, en los hombres sí es más. Incluso puede llegar hasta 50% en los hombres. ¿Ok? ¿Qué pasaría si aumenta la concentración de glóbulos rojos? O sea, en esta muestra de sangre el plasma fuese poco y hay muchos más glóbulos rojos respecto al plasma, hay mayor concentración. Ahí hablaríamos de una enfermedad llamada policitemia. En cambio, si hay menos concentración de los glóbulos rojos, hablaríamos de anemia. Eso también lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los componentes del plasma? Aquí lo pueden ver, agua, que les había mencionado, agua extracelular, proteínas, solutos, nutrientes, iones, el ion extracelular más importante, el sodio, otros iones, el cloro, otro el bicarbonato. Y ahora vamos a pasar a ver a los eritrocitos per se. ¿Cómo son los eritrocitos? Ya vimos qué son, ya vimos dónde están, dónde los encontramos y estamos más ubicados en el espacio en nuestro cuerpo. Pero si ustedes cerraran sus ojos y tuviesen que describir cómo es el glóbulo rojo para que alguien lo dibuje, lo describirían como un disco, así como esos discos de juego, con tu mascotita, ¿no? Que lanzas estos discos, ya, así, es un disco bicóncavo. Eso quiere decir que es una estructura circular, más o menos aplanada, y que a los costados, creo que acá no se pegó la imagen, pero los costados de este disco son más bultosos y el centro de este disco es más aplanado. Imagínense ustedes que tuviesen una plastilina con forma de circulito y que en la parte más central de la plastilina, con sus dos dedos, un dedo por arriba y un dedo por abajo, aplastan esa plastilina. Queda como un orificio por encima y un orificio por debajo, ¿no? Como una concavidad. Por eso se llaman discos bicóncavos. Y esta forma que tienen es característicamente porque no tienen organelas. Entonces no necesitan, a diferencia de otras células, no necesitan espacio para tener organelas, para tener aparato de Golgi, retículo endoplásmico rugoso, para tener núcleo, no necesitan ese espacio. Entonces, todo el espacio que tienen, que es principalmente en la periferia, donde está bultoso, por así decirlo, ahí se encuentra la hemoglobina distribuida.
ya sea transportando oxígeno o ya sea transportando CO2. ¿Cuánto mide aproximadamente un eritrocito? Aproximadamente 8 micras. 8 micras es el mismo tamaño del núcleo de un linfocito. En este frotis de la mano derecha no se ve, pero si ustedes pusieran aquí al costado un linfocito, el núcleo del linfocito sería el mismo tamaño que un eritrocito. 8 micras. Ahora, dentro de estos eritrocitos, como les mencioné, hay hemoglobina. La hemoglobina puede ser de diferentes tipos. La hemoglobina que predomina en los bebitos es la hemoglobina fetal. Hemoglobina F mayúscula, de hemoglobina fetal. La hemoglobina que predomina en los adultos es la hemoglobina A1. También puede ser A2, pero la que predomina en los adultos es la A1. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué A1? ¿Por qué A2F? Eso tiene que ver con la distribución de las cadenas de la hemoglobina, porque existe cadena alfa y cadena beta. Y si una hemoglobina está unida a glucosa, está glicosilada, se llama hemoglobina glicosilada, o sea, al tipo de hemoglobina del adulto le agregas la C, ¿ok? ¿Cuál es el tiempo de vida media de los eritrocitos? Es aproximadamente 120 días, 3 meses. ¿A dónde van a ir los eritrocitos? ¿Dónde es el tacho de basura de los eritrocitos? Es el vaso. En el vaso, los eritrocitos se destruyen, ¿ok? Y luego, producto de la destrucción del eritrocito y de su hemoglobina, se libera un pigmento, que es la bilirrubina indirecta, que se va a ir al hígado y se va a metabolizar en bilirrubina directa. Y esta bilirrubina directa luego va a ser procesada, se va a almacenar como bilis en la vesícula y luego cada vez que comemos, esta bilis se libera hacia el intestino y sirve toda la bilis en conjunto para la emulsificación de las grasas. Ahora, este eritrocito bien bonito que vemos acá no surge de pronto. ¿Dónde se formó ese eritrocito? Siempre que vean algo en medicina es ¿de dónde vino? Los eritrocitos se forman a partir de la maduración de sus precursores que se forman en la médula ósea. Ustedes saben, no tengo una foto lamentablemente por aquí y creo que no puedo escribir. Ah, no, sí puedo escribir. Ya. Si esta es la médula ósea. Ay, no, no puedo escribir. A ver. Uy, no está cargado. Ya, bueno. Creo que con esto sí puedo escribir. Ya, si esta es la médula ósea, perdón, si este es el hueso, dentro del hueso tenemos dos partes. Está el hueso compacto, que es el hueso bien duro. En la periferia, este se forma gracias al colágeno tipo 1 y gracias a la calcificación de calcio y fósforo que forman los cristales de hidroxiapatita que hacen que el hueso aquí afuera sea duro. Por eso si tú tocas tu tibia, que es el hueso más superficial, lo vas a sentir bien firme, duro. Pero dentro del hueso, en la parte más central, encontramos trabéculas. Es como si ustedes estuviesen viendo al vacío, por ejemplo, como si estuviesen en la cima de un cerro, aquí están parados, y están viendo el vacío, ya. Pero imagínense que en ese vacío hay como pequeñas elevaciones. A eso se le llaman trabéculas, porque son como pequeñas paredes. Entonces, igual acá en la parte más central del hueso, encuentran esas trabéculas y por lo tanto ahí hay un espacio. A esa parte del hueso ya no se le va a llamar hueso compacto, como la periferia se le llama hueso esponjoso, porque dentro de esos espacios vamos a encontrar a la médula roja. En las esquinas vamos a encontrar a la médula amarilla. La médula amarilla es tejido adiposo y la médula roja es la que va a tener a las células mamás, por así decirlo, o a las células precursoras de estos eritrocitos.
¿ok? Entonces, esta gran célula madre hematopoyética, es la que se va a dividir, va a proliferar y va a producir a los proeritroblastos. Luego, este proeritroblasto va a evolucionar a un eritroblasto basófilo, luego a un policromatófilo, luego un acidófilo y luego un reticulocito y luego un eritrocito. Cada nombre de estas células precursoras hematopoyéticas tiene una razón de ser. El basófilo es por su gran núcleo basófilo, que por cierto, si ustedes son muy acuciosos, se darán cuenta que conforme evoluciona el proeritroblasto, el núcleo se va haciendo más basófilo, pero luego en el reticulocito ya se pierde el núcleo para hacer un eritrocito maduro como tal. Y también, si se darán cuenta, el tamaño del eritrocito va disminuyendo de generación en generación. El policromatófilo también es porque es de tinción fuerte. El acidófilo es porque, como les expliqué hace rato, acidófilo significa rosado, entonces está más rosadito, más acidófilo, más eosinófilo. Y luego llega el reticulocito, que es el eritrocito joven. Este reticulocito es el que recién va a salir a la sangre periférica. Sangre periférica, ¿a qué me refiero? A los vasos sanguíneos, la sangrecita que está en los vasos sanguíneos, sangre periférica. Vamos a leer un poco la descripción de cada uno. El proeritroblasto, como vemos acá, tiene un núcleo eucromático con un núcleo prominente, un núcleo grande, contiene numerosos ribosomas para sintetizar la hemoglobina. Entonces aquí recién se está formando la hemoglobina y por eso tiene esos numerosos ribosomas. A diferencia del eritrocito, que como ya tiene su hemoglobina, ya no necesita organelas. Luego, el basófilo, un citoplasma intensamente basófilo debido a que contiene mucho más ribosomas para sintetizar más unidades de hemoglobina. Entonces estamos viendo que la tinción es por la presencia de ribosomas. Tercero, el policromatófilo tiene citoplasma basófilo también, pero se diferencia porque tiene múltiples campos acidófilos y es la primera generación que ya tiene hemoglobina. Luego el acidófilo es por la gran cantidad de agregados de hemoglobina. El reticulocito ya va a desaparecer al núcleo y ese núcleo se tiñe con azul de Crecil y contiene solo polirribosomas para sintetizar proteínas. ¿Proteínas de qué? De la membrana, para darle la característica forma al eritrocito, la forma bicóncava. Ahí está la proteína de membrana, la anquirina 1,3, por ejemplo, que es muy importante en el eritrocito para mantener su forma. Y finalmente el eritrocito, cuya definición, si les preguntan, es una célula anucleada, desprovista de núcleos, que contiene solo hemoglobina y es un elemento forme del tejido sanguíneo. Ahora, los eritrocitos en la sangre, voy a dibujar aquí un tubito de ensayo y voy a dibujar aquí a los eritrocitos. Los eritrocitos en sangre, cuando los ubicamos en un analizador, un equipo analizador, o sea, los procesamos, a partir del procesamiento de este fragmento de sangre o de esta parte de la sangre o porción de sangre, podemos obtener diferentes parámetros. Un parámetro es el conteo de la hemoglobina. Mejor dicho, la concentración de hemoglobina. Gramos de hemoglobina por decilitro. Y yo aquí les tengo un tip. Siempre acuérdense del número 11, del número 12 y del número 13. 13 es lo mínimo aceptable de hemoglobina en un hombre. Es decir, si un hombre tiene 11, alerta. Si un hombre tiene 12, alerta. Una mujer, si tiene 12, estamos tranquilos porque eso es lo mínimo aceptable para una mujer. Y si una mujer gestante tiene 11, también es lo mínimo aceptable para ella. Es decir, si una mujer tiene 12, pues estamos tranquilos. Pero si esa mujer está gestando y tiene 11, no nos alarmamos. Es su valor de hemoglobina mínimo aceptable. ¿Por qué? Porque en las mujeres
gestantes hay más volumen plasmático. Nos vamos a esta imagen de acá. Hay más plasma, hay más concentración de plasma. No 55%, puede haber 65, 70%. 35%. Por lo tanto, la concentración de hemoglobina que está en esos eritrocitos también va a disminuir. A esa disminución de la hemoglobina, producto de que hay más agüita, hay más plasma, se llama hemodilución. Esto es como cuando, imagínense ustedes, lo voy a dibujar por acá, voy a terminar de escribir, hemodilución. Imagínense ustedes que tienen dos vasos con agua, uno, vaso dos. En un vaso colocan una cucharadita de azúcar o un cubito de azúcar. Y en el otro vaso colocan un cubito de azúcar, pero colocan 1 litro de agua. Aquí el azúcar no se va a sentir casi porque he colocado demasiado líquido. Lo he diluido mucho. En cambio acá tengo un cubito de azúcar y tengo poca agüita en el vaso o en la jarra y sí se siente el azúcar. Entonces ese es el fenómeno de hemodilución que ocurre en las mujeres gestantes, motivo por el cual la hemoglobina de ellas se acepta mínimo 11. Y estos valores de acá que les doy son valores que da la OMS. Cuando ustedes lleven pediatría, se van a dar cuenta que existen tablas para definir cuál es la hemoglobina mínima aceptable en los niños de acuerdo a la edad que tengan. Ya sea que tengan 2 meses de nacido, 3 meses de nacido, 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años, existen tablas donde te dice cuánto es lo mínimo aceptable. Pero eso no lo vamos a ver en este momento, lo vamos a ver a grandes rasgos en mujer gestante 11, mujer adulta 12 y hombre adulto 13, mínimo. Ese es un par. ¿Cómo se expresa? Como gramos por decilitro y es importante ponerlo siempre. Luego, el hematocrito, esa concentración los rojos que hay en la sangre respecto a un total. Por ese motivo se expresa en porcentaje. Es como cuando, a ver, uno dice el porcentaje de batería de mi laptop. ¿Cuánto está el porcentaje? 18%. ¿Qué quiere decir eso? Que del 100% solo está cargado 18. Es una parte de algo, el porcentaje. Por eso es que el hematocrito se expresa en porcentaje, porque es la concentración de glóbulos rojos respecto a toda la sangre. En este caso, lo normal en hombres, como les había comentado, es hasta 50 lo aceptable. Y en mujeres de 35 a 40 a 45. Luego, respecto al número total de eritrocitos, eso es relativo. Ahora, respecto a los reticulocitos, eso sí es bastante importante y también se expresa en porcentaje. Como ustedes ya han visto, los reticulocitos son los glóbulos rojos jóvenes. Entonces, lo que ustedes siempre deben recordar es, si tengo más reticulocitos de lo normal, quiere decir que mi médula ósea está produciendo muchos más glóbulos rojos. Y si tengo menos reticulocitos de lo normal, quiere decir que mi médula ósea está produciendo menor cantidad de glóbulos rojos. ¿Y cuál es el valor normal de reticulocitos? De 0.5 a 1.5 y la literatura o cuando estudien, lo máximo aceptable es 2%. Si es más del 2% de reticulocitos que ustedes tienen, eso quiere decir que su médula ósea está produciendo tantos glóbulos rojos que van a tener más glóbulos rojos jóvenes, o sea, reticulocitos en sangre, que los propios eritrocitos. A ver, hasta ahí, chicos. Pueden escribir en el chat si me han entendido o si hay algo que tengan que repetir. Los escucho. Ustedes díganme en el chat si está todo bien, si puedo seguir o desean que repita algo. A ver, Victoria, Shirley, Diane, Milagros. ¿Todo bien o tengo que repetir algo? Ustedes díganme. Victoria dice que
Sí, Araceli, ya, gracias, gracias. Entonces, espero realmente que se esté entendiendo, porque estos son algunos conceptos básicos. Esto de reticulocitos absolutos, la verdad, no es un parámetro importante. Ahora, se vienen los parámetros mucho más importantes. Volumen corpuscular medio, que está expresado en femtolitros, que si mal no recuerdo es 10 a la 15, si mal no recuerdo. Pero bueno, la cuestión es que el volumen corpuscular medio significa qué tan grande es mi eritrocito. Luego está la hemoglobina corpuscular media, que se expresa en picogramos. ¿Qué quiere decir? En un eritrocito, ¿cuál es la, perdón, de todo el hematocrito? Aquí está. Hemoglobina corpuscular media, en un eritrocito, ¿cuánta hemoglobina o cuánto porcentaje de hemoglobina hay? Y la concentración media de hemoglobina globular es en todo el hematocrito, cuál es la concentración de hemoglobina que hay. Son 3 parámetros diferentes y muy importantes. El volumen más amigable. Si el volumen corpuscular medio, ¿qué significa volumen? Volumen significa, en este caso, tamaño. ¿Ok? Volumen. ¿Por qué volumen? Porque al ser una estructura tridimensional, se expresa como si fuese, por ejemplo, líquido, como si tuviésemos, a ver, ¿qué volumen hay en esta botella de gaseosa? 1 litro. Ah, ese es el volumen. Tiene forma. Y medio porque es un promedio. Entonces el volumen corpuscular medio es el promedio del tamaño de un eritrocito, de todos los eritrocitos que tienes en tu sangre. Es el promedio. Porque tú no puedes decir, tengo un eritrocito grande y un eritrocito chiquito. O sea, tengo eritrocitos grandes y chiquitos. No, tienes que sacarle un promedio. Y ese es el valor que tú fijas para decir cuál es el tamaño promedio de tus eritrocitos. Por ejemplo, en Latinoamérica, el tamaño promedio de las personas es 1,60 m, 1,70 m. Pero en Europa es 1,90 m, es mucho más, ¿ok? Para eso sirve, para calcular un estándar. Ahora, ¿cuál es el valor de referencia? Aquí sí he visto que las literaturas discrepan. Hay algunos que dicen que es 90 más menos 8. O sea que iría de 82 a 98. Pero lo que a mí me enseñaron en la universidad es encerrarlo o igualarlo de 80 a 100. Y es lo que en los exámenes, por ejemplo, de salud de INAM, son los parámetros con los que se guían. De 80 a 100 es lo normal. Femtolitros es el tamaño normal que debe tener un eritrocito. Si un eritrocito tiene menos de 80 femtolitros, como volumen corpuscular medio, quiere decir que es más chiquitito. Y si tiene más de 100 femtolitros, quiere decir que es más grande. ¿Cómo se calcula el volumen corpuscular medio? Se calcula el hematocrito en gramos por decilitro y sobre el número de eritrocitos. Y eso te da los femtolitros. ¿Qué significa que un volumen corpuscular medio sea más bajo, o sea, un eritrocito sea más chiquitito? Que la fábrica de eritrocitos, o sea, la médula ósea, está produciendo eritrocitos más chiquitos. ¿Y por qué produciría eritrocitos más chiquitos? Porque no tiene la capacidad para producir la suficiente hemoglobina para que vaya dentro del eritrocito y haga volumen, haga espacio. Entonces, esto se va a producir en enfermedades en las cuales haya una deficiencia carencial de hemoglobina, como es la anemia carencial por déficit de hierro. Si tengo menos hierro, tengo menos formación de hemoglobina, porque la hemoglobina requiere la producción de hierro, ¿ok? Y por lo tanto, estos salen más chiquititos. A eso se le llama anemia microcítica. ¿Por qué hablamos de anemia? Porque ya hay una disminución de la concentración de la hemoglobina. En cambio, los que son más grandecitos son aquellos en los cuales hay una alteración del ADN del eritrocito cuando está en formación. ¿Y qué patologías hacen que el ADN del eritrocito esté dañado? Las patologías en las cuales disminuye la vitamina B12.
La vitamina B12 y el ácido fólico son importantes cofactores para sintetizar el ADN a nivel de la médula ósea. Entonces, si tengo menos ADN de las células madre precursoras hematopoyéticas, estas van a cambiar su forma, van a aumentar su tamaño y al final los eritrocitos maduros van a terminar siendo más grandes. Por eso es que el déficit de vitamina B12 y el déficit de ácido fólico en las células madre hematopoyéticas termina generando acá en las células madre hematopoyéticas, en el proeritroblasto, que todavía tiene ADN, pero si ahí está mal sintetizado por el déficit de vitamina B12 y ácido fólico, este eritrocito va a terminar siendo más grande. También hay otras patologías como las hepatopatías, la cirrosis, también tienen eritrocitos más grandes, pero que sean más grandes no quiere decir que tengan más hemoglobina, ¿ok? Entonces sería una anemia macrocítica. Eso es por la parte de volumen corpuscular medio. Hasta ahí, pueden confirmar si se entendió o no se entendió, pueden escribir por el chat. Pueden decir sí, para poder continuar. Aníbal dice que sí, Victoria dice que sí, ya, genial. Ahora vamos con la hemoglobina corpuscular media. Como les había mencionado, es la cantidad, ojo, cantidad. Esto es diferente a CHMC. Es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Esto de acá es HCM o MHC. HCM creo que es. A ver, por aquí está. Ajá, HCM. HCM. Hemoglobina corpuscular media. Es cantidad. Cantidad es que yo cuento. Tengo, por ejemplo, tengo 20 lápices. Tengo 20 borradores. Vamos a ver acá. Tengo 20 lápices, ¿ya? Y tengo solo un lapicero. Si yo lo cuento, queda así, como un número absoluto. Pero esa es la hemoglobina corpuscular media, es contar cuánta hemoglobina hay en cada glóbulo rojo. Y eso se expresa como picogramo. Entonces yo puedo decir, en mi glóbulo rojo, mi hemoglobina corpuscular media es de 27 a 34 picogramos. Eso es lo normal de cantidad, de conteo de hemoglobina que hay en un glóbulo rojo. Es diferente al CHCM, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Qué quiere decir concentración? Al igual que el hematocrito era un porcentaje, o sea, era una parte de concentración de hemoglobina, quiere decir en el eritrocito qué tanta hemoglobina hay respecto a todo lo demás que hay dentro del eritrocito. Por ejemplo, si yo tengo 22 lápices y tengo solo un lapicero, ¿cuál sería mi concentración? Tengo 99.9% de lápices. Igual acá. ¿Cuál es el valor normal de concentración de hemoglobina corpuscular media en un eritrocito? 31 a 34% aproximadamente, como ven acá. Ese es el valor normal, ¿ya? ¿Cómo sacan el HCM? Hemoglobina por 10 sobre el número de eritrocitos. Es muy parecido, ¿no? En el caso de volumen corpuscular medio era hematocrito. ¿Cuál es la fórmula para BCM? ¿Cuál era? Para volumen corpuscular era el hematocrito, o sea, todo, porque yo quiero ver de todos cuál es el promedio del tamaño. Entonces hematocrito por 10 entre el número de eritrocitos. Perdón. Ya. ¿Cuál era la fórmula para contar la hemoglobina en cada eritrocito y sacar un promedio? Hemoglobina, porque tengo que contarla, por 10 sobre el número de eritrocitos, porque voy a sacar un número. Pero si yo hablo de concentración media de hemoglobina globular, va a ser sobre el hematocrito, porque el hematocrito es un porcentaje.
y yo quiero la concentración, no quiero contar la hemoglobina en los eritrocitos. Quiero contar la hemoglobina, perdón, quiero sacar la concentración de hemoglobina respecto a todo el hematocrito. Y como ven acá es de 30 a 37 en este caso, acá de 31 a 34. Bueno, las literaturas varían, pero siempre es en ese rango aproximadamente. Ya, volvemos con la hemoglobina corpuscular media. ¿Qué tanta hemoglobina hay? Si hay mucha hemoglobina en un eritrocito, eso quiere decir que mi eritrocito va a estar con más tinción, con más coloración, se va a ver más rojito. Creo que por acá tengo una imagen. No, no tengo una imagen. Este puede ser, miren, este eritrocito de acá, si se dan cuenta, no se ve para nada como este eritrocito de acá. Este es un eritrocito normal, pero este de acá se ve más oscuro, con mayor tinción. Entonces es hipercrómico. Ya hablamos de color. Cuando hablamos de tamaño, hablamos de microcítico y macrocítico o normocítico. Cuando hablamos de color, hablamos de cromía, cromacia. Entonces ese era un hipercrómico. Ahora, si vamos a ver, ¿y en qué situaciones ocurre ese eritrocito hipercrómico? En el caso de anemia por déficit de vitamina B12, por ejemplo, que se llama anemia megaloblástica. Ahora, ¿en qué ocasiones estaría la hemoglobina corpuscular media disminuida? Como vimos hace rato, en el déficit de hierro. Son eritrocitos más chiquitos y a la vez tienen menos hemoglobina, porque pueden sintetizar menos hemoglobina porque hay menos hierro. Son eritrocitos microcíticos, hipocrómicos, los que hay en la anemia por déficit de hierro. Ahora, en la hemoglobina corpuscular media normal se llama normocrómico, cuando es de 27 a 34 picogramos. ¿Ya? Ya, hasta ahí espero que se haya entendido. Les presento aquí a la membrana de un glóbulo rojo. Aquí está la famosa anquirina. Aquí están las famosas bandas. La anquirina es una proteína que se encuentra adherida al citoesqueleto del eritrocito. ¿Qué es el citoesqueleto? Así como nosotros tenemos huesos que le dan forma a nuestro cuerpo, por ejemplo, la forma que nosotros tenemos en nuestra cara es por los huesos de la cara, la mandíbula, la nariz, los pómulos, el hueso maxilar, la cabeza, el hueso parietal, frontal, occipital, los brazos, las piernas, todo, la forma de nuestro cuerpo es dada por nuestros huesos. Entonces, al igual que nosotros tenemos un esqueleto que nos da forma, los eritrocitos tienen un esqueleto que está alrededor, pegadito a su membrana, como vemos acá, que le dan forma. Y al esqueleto de las células se le llama citoesqueleto. Pero para darle forma tiene que estar adherido a su membrana celular. Estas cadenas que estamos viendo acá son las cadenas alfa y beta del citoesqueleto de este glóbulo rojo. Esto que estamos viendo aquí como globitos chiquititos son filamentos de actina. Los filamentos de actina son un tipo de citoesqueleto, ¿ok? Un tipo de filamentos del citoesqueleto. Y estas proteínas globulares bien redonditas amarillas que ven acá son las famosas anquirina y las bandas 4.9. Son nombres que reciben las proteínas que adhieren a los filamentos del citoesqueleto, en este caso la cadena alfa y la cadena beta. También tienen aquí estos cuadraditos que son las bandas 4.1. Entonces tienen filamentos de actina, tienen cadenas alfa y beta y tienen proteínas de unión que son la banda 4.1 y la anquirina. La anquirina se va a unir a la banda 4.2 y esta a su vez a la banda 3, la cual se encuentra en la membrana celular. Esto es un poco difícil. Yo recuerdo que cuando lo estudié recién me costaba entenderlo porque decía, ¿cómo se van a llamar bandas? No entiendo nada, pero al final son los nombres que dan a estas proteínas. Entonces simplemente se une la anquirina, la banda 4.2 a la banda 3 y así es como se forma el citoesqueleto. Y participa también los filamentos de actina. Y ya para terminar,
vamos a hablar de las diferentes morfologías que puede tener un eritrocito y a qué se debiera esto. Primero vamos a tener a los ovalocitos, que son glóbulos rojos cuyos bordes laterales son ovalados, son redondeados. Estos se presentan en anemia por déficit de hierro, en la talasemia. La talasemia es una enfermedad en la cual una cadena de la hemoglobina, ya sea la cadena alfa o la cadena beta, está alterada. Por eso se llama alfa talasemia o beta talasemia. Por déficit de hierro, que ya lo conocemos, anemia megaloblástica, anemia mielopísticas. Son anemias en las cuales hay una infiltración en la médula ósea y hace que estos eritrocitos no se formen con el tamaño adecuado. Acá les voy a poner una imagen. Normalmente en el hueso esponjoso, si estas son las trabéculas, una célula madre hematopoyética debería estar acá, proliferando a un eritroblasto, luego a un policromatófilo y así a un acidófilo y así como vimos anteriormente. Pero ¿qué pasa si hay células tumorales? Vamos a pintarlo, creo, mejor de otro color. ¿Qué pasaría si estas células de verde son células tumorales? O cualquier sustancia en realidad, o microorganismos o infecciones que comiencen a proliferar aquí en la médula ósea roja. Esta célula madre hematopoyética no podría proliferar normalmente. Entonces la forma que daría a los eritrocitos, a los demás precursores, sería anómala, probablemente muy grandes, muy ovaladas, y ahí salen los ovalocitos. Como no tiene espacio para proliferar con el tamaño que debería, salen eritrocitos más ovaladitos. Esa es la anemia por mieloptisis, cuando hay infiltración de la médula ósea, especialmente por este caso de proliferación de células tumorales. No dejan espacio que la célula madre progenitora pueda proliferar y los eritrocitos que salen son más redondeaditos, forma rara. Esquistocitos. Los esquistocitos son células que tienen bordes puntiagudos, como ven acá. Son eritrocitos que tienen bordes puntiagudos. ¿Y por qué es eso o cuándo ocurre eso? Eso ocurre cuando hay alguna lesión vascular. Por ejemplo, el síndrome hemolítico urémico o, por ejemplo, la púrpura trombótica trombocitopénica. En estas patologías lo que se produce son trombos. Se producen trombos de plaquetas en los vasos sanguíneos. Y estos trombos son como rompemuelles. Imagínense que un eritrocito, lo voy a pintar de color azul. Imagínense que un eritrocito quiere viajar por este vaso sanguíneo, pero se encuentra con este rompemuelle y se golpea con este rompemuelle. Entonces, al golpearse con este rompemuelle, ¿qué pasa? Se deforma. Entonces, los esquistocitos son estos eritrocitos deformes con bordes puntiagudos producidos por esas patologías vasculares, ¿no? Patologías vasculares microangiopáticas. Hemólisis de fragmentación, como ven acá. Se hemolizan, o sea, se rompen y se ven así. Luego están los equinocitos. Los equinocitos tienen estos bordes puntiagudos, pero siguen siendo redonditos. Y eso se producen por insuficiencia renal, déficit de piruvato quinasa o como artefactos. Los esferocitos. Los esferocitos son más redondeaditos, ¿ok? Como lobitos. Esos también se presentan en hemólisis por fragmentación o hay una enfermedad que se llama esferocitosis hereditaria en la cual hay una alteración de las proteínas del citoesqueleto que producen que estos eritrocitos no tengan la forma bicóncava, sino que se suelten y sean como globitos, como esferas. Luego están los estomatocitos, que se llaman así porque su parte central, su parte pálida central, no se ve como no se ve así, no se ve circular, sino que la parte pálida central se ve así, como una boca. El trocito tuviese una boca. Esos son los estomatocitos. ¿Y en qué se ve? Se ve en una enfermedad llamada estomatocitosis hereditaria, que se caracteriza por glóbulos rojos con esos centros pálidos. Se ve en hepatopatías obstructivas, o sea, porque haya una
obstrucción en las vías biliares y se ve en hepatopatías por alcohol. Luego están los megalocitos, que ya hemos hablado de ellos, son glóbulos rojos más grandes. En este caso vemos un glóbulo rojo más grande y con más tinción, o sea, hipercrómicos. Luego están los acantocitos, que son estas células de acá que se producen también por enfermedades como el PTT. También tienen estos bordes como espiculados, como espinosos, por golpearse con estos rompemuelles. Están los codocitos, que como verán tienen un halo pálido, claro, dentro del mismo eritrocito. Por eso se llaman codocitos. O se llaman también target cells. Luego están los queratocitos, que son las células en casco. Así. Estos se ven en PTT, en púrpura trombótica trombocitopénica, en coagulación intravascular diseminada, entre otros. Los dacreocitos son células que tienen forma de lágrima. Y estas células se ven en una patología especialmente llamada mielofibrosis. La mielofibrosis es básicamente la fibrosis de la médula ósea roja, o sea, la infiltración de la médula ósea roja por tejido conectivo denso, ¿ok? Por fibras colágenas principalmente. Por lo tanto, los eritrocitos no tienen por dónde proliferar y se forman así, en lugar de formarse bien redonditos, como hay otras sustancias, fibras que están ocupando espacio, ahí las aplastan de una esquina y se forman así como con forma de lágrima. Y finalmente los drepanocitos se llaman así porque tienen forma de hoz. Una hoz tiene esta forma como de un plátano. Y esa forma de hoz se debe a que la hemoglobina de esos eritrocitos se ha transformado a una hemoglobina S, que se llama hemoglobina strange, una hemoglobina extraña. Y esa hemoglobina lo que hace es darle esa forma a los eritrocitos. A eso se le llama anemia de células falciformes o anemia drepanocítica, o en inglés sickle cell. Entonces, chicos, en conclusión, como ustedes han visto, los eritrocitos, para resumir todo lo que hemos visto hasta ahora, son los elementos formes de un tejido conectivo especializado llamado tejido sanguíneo. Tienen una forma, tamaño y unas características especiales. No tienen organelas, no tienen núcleo, aproximadamente 8 micras, duran 120 días. Se forman a partir de una célula madre hematopoyética de la médula ósea y es a través de una de características de sus precursores. Es muy importante saber los parámetros porque estos me van a ayudar a clasificar las anemias. Muy importante decir cuando hablamos de anemia en una mujer gestante, tiene que ser menos de 11 para recién decir que es anemia en la gestante, menos de 12 para decir que es anemia en una mujer adulta, menos de 13 en un hombre. De acuerdo a los parámetros del BCM, del HCM, del CHCM, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, yo puedo definir qué tipo de anemia es. Si es una anemia por alteración del tamaño, de volumen, anemia por alteración del conteo de hemoglobina corpuscular media, o por alteración de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Y la forma de un eritrocito depende de la integridad de su citoesqueleto. Y de no haber integridad en ese citoesqueleto, de haber lesión en ese eritrocito, se producen todas estas alteraciones morfológicas que ya hemos revisado, que son propias de cada patología. Entonces, chicos, eso es todo. Espero que se haya entendido y nuevamente muchas gracias. Si tuviesen alguna pregunta, yo encantada.